Ok, bueno, vamos a tocar un tema bastante importante, sobre todo por las implicancias que tiene, y es el sangrado perioperatorio. Vamos a ver bastante aquí. Siempre pensamos, ¿no? Muy bien, vamos, bacán, el paciente empieza a sangrar, hay que pedir sangre, y, o sea, y es la única opción, ¿no? Bueno, en realidad hay muchas cosas que se tienen que empezar a hacer, y como también digo, a veces converso este tema, hay situaciones que vamos a tener que manejar de alguna manera. Yo sé que algunos de los dispositivos que voy a hablar aquí no son de fácil acceso, sobre todo cuando trabajamos en un hospital, digamos, 2.1, 2.2, ¿no? Pero también va a empezar a darse el tema de gestión, hacia dónde tenemos que ir encaminados y qué equipamiento debemos empezar a pedir para poder, de alguna manera, estar acorde con la evidencia científica y poder tratar mejor a nuestros pacientes. Bueno, vamos a ver algunos temas: introducción, estrategias anestésicas, estrategias quirúrgicas, terapias farmacológicas adyuvantes, manejo transfusional, protocolos transfusionales. Como digo, ¿por qué estudiamos este tema? Primero, porque hay que ver la seguridad del paciente. Como siempre digo, cuando hablo de un tema de farmacología, bueno, yo sé que precisamente el manejo de derivado no es precisamente farmacología, pero sí se podría aplicar un principio, que todo medicamento es bueno para algo, pero malo para todo lo demás. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Si bien es cierto, la sangre nos ayuda muchas veces a mejorar el estado del paciente, pero también hay complicaciones que puede haber alrededor de una transfusión. Y es bueno que la conozcamos y es bueno que de alguna manera también prevengamos lo que vaya a pasar. Entonces, si vamos a decidir hacer una transfusión sanguínea a un paciente, esta tiene que ser en las condiciones o sea, óptimas, y de alguna manera ya o sea, cuando es la única opción que nos queda para mejorar el estado de ese paciente, ¿no? Entonces, por eso pongo aquí, ¿no? Seguridad del paciente, menor riesgo de complicaciones infecciosas, quirúrgicas y traumaembólicas. Optimización de recursos, porque ya, muy bien, yo puedo usar o sea, para subirle a una paciente programada la anemia de 8 a 10 para que pueda entrar a hacer las operaciones. Por ejemplo, estoy poniendo así un caso de X. Pero, ¿por qué no intentas de repente poner hierro? ¿Por qué no intentas otra alternativa, no? ¿Por qué de repente te fuiste a la sangre? Y puede que en ese rato también llegue un paciente crítico, como alguna vez ha pasado, que requería de sangre, y como no había, o sea, literalmente no había forma de ayudarlo, ¿no? Porque ya le daba esa sangre a una paciente programada que pudo haber tenido otra alternativa de terapia para solucionar su problema. Mejores resultados clínicos, recuperación más rápida, menor estancia hospitalaria y reducción de la mortalidad y la morbilidad, buscando un buen manejo en el sangrado perioperatorio. Aquí también vamos a hablar de lo que es Patient Blood Management, que se basa en tres pilares, que es la minimización de la pérdida sanguínea intraoperatoria, prevención y tratamiento de la anemia preoperatoria y optimización de la tolerancia del paciente a la anemia. Y aquí tenemos algunos estudios, ¿no? Por ejemplo, este es un estudio del año pasado que hablaba justamente que la implementación de estos pilares de PBM, que ya técnicamente es una forma de trabajar actualmente y se está buscando cada vez más que eso ya sea ya algo ya que sí o sí se tenga que dar. Esa implementación ha hecho de que cosa más de que se reduzcan costos y ha permitido, obviamente, o sea, a reducir costos la intervención quirúrgica de más pacientes. Incluso si la memoria no me falla, este estudio hablaba de que incluso en un año habían conseguido más de 20 millones de soles, o sea, solamente en ahorros, que permitió operar a muchos más pacientes. Imagínense qué significa eso. También otro estudio aquí del 2025, justamente es un estudio de febrero, donde se prioriza el control y la gestión oportuna del sangrado. Si se prioriza el control y la gestión oportuna del sangrado, se va a mejorar mucho los resultados de pacientes de cirugía cardíaca. Para esto se necesita una métrica en la calidad del sangrado quirúrgico cardíaco más completa que la simple tasa de recuperación. Estrategias anestésicas, que es más el tema que, bueno, estoy más involucrado. Una forma es hacer la hipotensión controlada. ¿Qué significa esto? Reducir la presión arterial sistólica a 80-90, una reducción de la presión arterial media a 50-65 o una reducción del 30% de la presión arterial media basal.
Es una buena técnica, ayuda en muchos pacientes, ya que reduce la pérdida sanguínea, mejora el campo quirúrgico, pero también hay que ver en qué pacientes lo vamos a hacer, no es en todos. Isquemia, puede generar isquemia en pacientes vulnerables, o si no sabemos manejarlo bien, o está asociado a otros medicamentos que vamos a colocar, o a otras técnicas anestéticas, como voy a hablar en su momento, podemos generar una hipotensión profunda no deseada. También se habla mucho de algunos agentes farmacológicos que usamos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a intentar poner una anestesia general, mm, lo que está más recomendado es hacer anestesia endovenosa, y eso desde hace ya varios años, en el cual se habla mucho de lo que es el propofol y el remifentanilo, o sea, lo que es TIVA, si es que conocemos ese término, que genera una titulación rápida y una buena estabilidad hemodinámica. Los beta bloqueadores, o sea, el uso del labetalol, esmolol, van a reducir el gasto cardíaco, van a reducir la presión arterial y van a generar un bajo riesgo de taquifilaxia. Los vasodilatadores, como la nitroglicerina y el nitroprusiato, van a evitar, ¿cómo se llama? Pueden generar una hipotensión excesiva y taquicardia refleja. Y los agentes inhalados, también dependiendo cómo se usen, pueden reducir la presión arterial con control dinámico intraoperatorio. En realidad, generalmente son medicamentos que podemos usar bastante en salas de operaciones, pero va a depender mucho del uso que le demos en su momento para que en la mejor manera podamos trabajar con nuestros pacientes. ¿Qué contraindicaciones vamos a ver? O sea, si es que, por ejemplo, tenemos un paciente con enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, enfermedad coronaria, estenosis aórtica mitral severa, insuficiencia renal o hepática, anemia severa, hipovolemia, hipotensión severa no controlada y enfermedades arteriales periféricas. Ahora, ¿qué complicaciones pueden haber? Si es que de alguna manera tenemos, o sea, no sabemos manejar este tipo de técnicas, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, bajamos mucho la presión, pero en el momento que se tiene que ver el control del sangrado, no se mantiene una presión adecuada, posiblemente se va a generar una hemostasia insuficiente. Y por ende, o sea, el cirujano va a pensar, todo está bien, bacán, aquí no pasó nada, está sangrando poco, así que muy bien, aquí queda cirugía, lo cerramos y chao. Y esto puede generar de que posterior a la cirugía empiece a sangrar porque justamente como ha habido una baja perfusión, no se ha podido evidenciar algún sangrado que estaba por ahí oculto, vamos a decir de esa manera. Algo que también es muy común, va a también depender mucho de o sea, a veces uno dice, no, entonces hay que bajar un poco la dosis de los medicamentos que estamos usando, hay que titular a menor dosis para que de alguna manera el paciente no genere tantos cambios. Pero también está ampliamente demostrado de que cuando sucede eso, también podemos generar despertar intraoperatorio. O peor aún, en pacientes con riesgo, podemos generar también disfunción cognitiva postoperatoria. En el caso de los opioides, si es que digamos vamos a tener que manejar opioides justamente para mejorar esa estabilidad, podemos generar, o sea, si es que no controlamos adecuadamente el dolor, se puede generar un dolor crónico, un dolor neuropático crónico. Por alteraciones en perfusión, vamos a poder generar isquemia cerebral, daño cerebral permanente. Y aquí es algo que siempre tengo como anécdota de mis maestros, que me decían, siempre hay que tener mucho cuidado con la presión arterial media, ¿no? Si es que nosotros la bajamos por debajo de 60, si es que se mantiene en el tiempo, lo más probable es que vamos a generar daño en órganos diana, ¿no? Entonces, si no sabemos manejar ese tipo de técnicas, lo más probable es que vayamos a generar algún tipo de daño en el paciente, ¿no? Y bueno, al final el paciente no va a poder desarrollar su vida normal como antes, ¿no? Ahí estamos hablando de cerebro, corazón, riñones, justamente lo que estamos viendo posteriormente. También está lo que es la trombosis retiniana, el infarto de miocardio, obviamente por falla en la perfusión cardíaca, como acabo de decirlo, la falla renal por falla en la perfusión renal, insuficiencia hepática y obviamente la muerte, ¿no? Optimización hemodinámica. Aquí siempre se ha hablado de dos tipos de manejos de fluidos. Un manejo de fluidos restrictivo y un manejo de fluidos liberal. Liberal es, o sea, métele agua, o sea, todo lo que puedas. Eh, cosa más, si es que pierdes, incluso decían, por ejemplo, en el caso de sangrado, si es que, digamos, necesitas sangre, o sea, por cada uno de sangre perdido hay que meterle tres hemoderivados.
Sí, efectivamente es una buena técnica todo. Perdón, por cada cosa, por cada uno de agua, de sangre que pierda hay que meter 3 de agua. Es una buena técnica, ya que aumenta la presión venosa central, eh, ma- pero también puede generar mayor pérdida sanguínea y complicaciones pulmonares. ¿Por qué? Porque justamente los factores de coagulación se van a empezar a diluir y esto puede generar alteraciones en la coagulación. Entonces, otro grupo de médicos decía, bueno, entonces hay que ser un poco más restrictivos, no hay que pasar tanto líquido. Si vamos a pasar líquido, o sea, con respecto al sangrado, que sea 1 a 1. Y tampoco no vamos a ver lo del ayuno preoperatorio, ¿no? Son varios factores que te piden ahí. Entonces, se veía así, que había menos sangrado, pero también había edema tisular. Entonces, alguien dijo en su momento, al ver esas dos técnicas, que si bien es cierto, son óptimas para grupos específicos de pacientes, empezaron a decir, pero ¿por qué no nos basamos en objetivos claros? ¿Por qué estamos trabajando de esa manera tan diversa, ¿no? ¿Y por qué no, mejor aún no individualizamos nuestro enfoque hacia los pacientes? Entonces ahí vamos a empezar a ver, ¿no? Por ejemplo, se habla de la variación de presión de pulso, que justamente como vemos el gráfico, se hace una medición entre lo que es, o sea, el volumen sistólico y la sensibilidad aórtica, y esa variación de la onda de pulso es mayor de 12, el paciente va a responder adecuadamente al líquido. De lo contrario, no. De lo contrario, lo más probable es que vaya a requerir de repente vasopresores. Y aquí empezamos a tener problemas, porque decimos, pero yo no le puedo poner a todos mis pacientes una cosa más, una línea arterial, por ejemplo, ¿no? Bueno, tenemos que empezar a ver que si vamos a ver la calidad de la atención de nuestros pacientes, también vamos a tener que empezar a ver que hay equipamiento que debemos empezar de alguna manera a gestionar, ¿no? Un domo de línea arterial para una cirugía, por más pequeña que sea, puede ser muy buena, porque te ayuda a ser más específico con el manejo de tu paciente, ¿no? Otro dispositivo la ecografía transesofágica, que también bota un monitoreo específico, también que permite, de alguna manera, también saber cómo está el estado del paciente, ¿no? Y de ahí vamos a ver, ¿no? Que vamos a hablar de la terapia de fluidos, o sea, basada en objetivos, y la terapia hemodinámica basada en objetivos. La terapia de fluidos se basa bueno, ambas técnicas se basan en dos cosas muy importantes, ¿no? El uso de fluidos, el uso de inotrópicos y el uso de vasopresores. La diferencia con la terapia hemodinámica es que además de ver la variación de la onda de pulso, el índice cardíaco, la resistencia vascular sistémica y todo, también va a encargar de ver lo que es la presión arterial media. Si de alguna manera intentamos valorar estos parámetros, las complicaciones van a ser menores. Doctor, pero aquí no hay cosa más, no hay forma no tengo una línea arterial, pero no tienen una línea arterial, pero sí tienen cosas más, un monitor de cosas, o sea, por lo menos en sala de operaciones existen monitores para monitor multiparámetros, donde generalmente siempre se tiene para ver presión arterial media. Entonces, de alguna manera, si yo empiezo a ver que mi presión arterial media está muy baja, ojo, aquí hay algo malo, ¿no? De repente cosas más, el paciente requiere cosas más fluidos, requiere algo más. Obviamente los que somos anestesiólogos también sabemos que existe el índice de shock, que también nos ayuda a ver si es que el paciente va a responder a líquidos o si va a requerir de repente algún inotrópico. Y los inotrópicos también están al alcance de todos en estas operaciones, ¿no? Entonces, si tenemos todo, hay que usarlo de alguna manera, ¿no? Y como digo, los demás parámetros quizás vamos a tener que ver la manera de empezar a hacer gestión y empezar a solicitarlos, pero también es algo que de alguna u otra manera va a mejorar la calidad de nuestros pacientes. Aquí tenemos un poquito de lo que evalúa cada uno. Por ejemplo, si vemos o sea, por ejemplo, no sé, en lo que es contractibilidad, vamos a ver que si el índice cardíaco disminuye a menos de 2,5 litros por minuto, lo más probable es que vamos a requerir de repente algún inotrópico, por ejemplo, efedrina, bueno, acá en el Perú tenemos la etilefrina, o de repente vamos a necesitar calcio. ¿Y cómo vamos a evaluar si estamos bien? Con el aumento del índice cardíaco, ¿no? Los bloqueos neurociales. De por sí, todos sabemos que los bloqueos neurociales de alguna manera generan inhibición del estímulo simpático.
Por ende, va a haber vasodilatación simpática y un menor retorno venoso y reducción de sangrado. Eh, hay, sí, hay estudios que muestran que algunas, sobre todo en cirugía de cosas más de cadera, va muy bien, pero no es aplicable a todas las cirugías. Y justamente este estudio me llamó la atención, que es un estudio casi reciente, o no decir reciente, donde se evaluó bastantes pacientes bajo cirugía también de cadera, que generalmente la indicación para hacer ese tipo de técnicas, y resultaba que la evidencia científica no era significativa. O sea, es una buena técnica, todo puede ayudar en algunos pacientes, pero lo que siempre pensábamos, pero en realidad no es del todo eficiente como pensábamos en su momento, ¿no? Estrategias quirúrgicas, bueno, eso lo vamos a tocar un poco más o menos. Soy anestesiólogo, no soy cirujano. Pero vamos a ver, por ejemplo, el tema del posicionamiento, ya que la posición Fowler mejora drenaje venoso y disminuye el sangrado intraoperatorio. El uso de torniquetes, hemos visto que, sobre todo en cirugía ortopédica, traumatológica, que disminuye el sangrado. La cirugía mínimamente invasiva, siempre se ha visto que el uso de cirugía laparoscópica y ahora que está muy en boga la cirugía robótica, también genera un menor sangrado a los pacientes. Y justamente encontré también esta técnica hemostática directa que es a través del uso de un bisturí ultrasónico. Terapias farmacológicas, bueno, tenemos que empezar a ver, ¿no? Un medicamento que tenemos a la mano y que, o sea, que podemos usar en muchos casos es el ácido tranexámico, ya que va a reducir el sangrado y la transfusión sin aumentar eventos trombóticos. En caso que no haya ácido tranexámico, si es que tenemos la posibilidad, podemos usar el ácido E-aminocaproico, que es una alternativa solamente cuando no hay ácido tranexámico. Y miren la recomendación que da perdón, y miren la recomendación que da la OMS al final. Menciona que justamente ese tipo de medicamentos deben ser usados en entornos de ingresos bajos, o sea, en lugares donde no hay, o sea, de repente no tenemos un banco de sangre con la capacidad de poder solucionar problemas, hay una pobre disponibilidad de sangre y mayor riesgo de transfusión. Entonces, si yo ya sé que mi paciente de alguna manera va a tener un sangrado considerable, vamos a decir así, debemos empezar a incluir dentro de nuestra terapia el uso de ácido tranexámico. Incluso, incluso se recomienda que este medicamento ya empiece a incluirse en la lista de verificación. Otros medicamentos también que bueno, se usan también sería la desmopresina, que, bueno, los estudios han demostrado de que no hay que usarlo de manera rutinaria. El factor 7 recombinante activado, que solamente debe ser utilizado para rescate en hemorragias refractarias. Y agentes hemostáticos tópicos, que solamente debe ser utilizado en áreas difíciles de suturar. Si nos damos cuenta, la recomendación más importante aquí es el uso del ácido tranexámico. Ya casi finalizando, vamos a ver lo que es el protocolo, el manejo transfusional. Ya hemos intentado todo. Hemos intentado cosas más, mejorar de repente su anemia del paciente. Hemos intentado cosas más, ya poner su ácido tranexámico, manejo de fluidos. Hemos hecho todo. Pero aún así ya nos hemos dado cuenta que sí necesitamos sangre. También, como en algún momento tuvimos una conversación con un colega al respecto, decíamos tampoco no, el hecho de decir no hay que usar sangre no significa de que nunca se va a usar sangre, sino que hay que ver en el momento que se tenga que usar. Por ejemplo, si yo tengo un sangrado masivo, no sé, vamos a decir, un ajuste de cuentas, 5 disparos, lesión de arteria ilíaca, y estamos en una cirugía de control de daños, es obvio que vamos a requerir sangre. Si vemos que nuestro campo quirúrgico está rebosando en sangre por lesión de alguna arteria, vamos a tener que usar sangre. O sea, podemos hacer todo lo que queramos, pero lo más probable es que también vamos a requerir sangre. Entonces, pero son casos específicos, no son todos. Si ustedes me hablan, por ejemplo, de una paciente gestante que tiene una hemoglobina de 8 y bueno, está yendo a sus controles normales, todo, también deberíamos pensar de repente que en las evaluaciones previas a la al final de su parto, debemos empezar a decir, bueno, hay que optimizar esa anemia para que de alguna manera
cuando llegue el momento del parto, tengamos un mayor rango para poder actuar, ¿no? No esperar en ese momento que, uy, llegó la paciente, no hicimos nada y está con 8 de hemoglobina. Y en ese momento, lo único que vamos a poder hacer de repente es un poquito ya, o sea, de repente usar todas las terapias que hemos usado, pero si es que el sangrado es un sangrado bastante considerable, posiblemente sí vamos a requerir sangre, pero ahí es lamentablemente por una desidia de nosotros de no hacer todo el manejo previo, ¿no? Entonces, la OMS recomienda siempre el cribado y tratamiento de la anemia, la reducción de pérdidas, optimización de la tolerancia y la anemia preoperatoria, dice hay que hacer un cribado universal, salvo cirugías mayores, tratamiento etiológico. La recuperación de sangre intraoperatoria, los recuperadores de sangre que siempre se veían. También es un dispositivo que, que debería ser utilizado con mayor frecuencia, ya que va a reducir la exposición a transfusión halogénica. En realidad vamos a usar la misma sangre del paciente. O sea, la sangre que está perdiendo se va a filtrar, se va a limpiar, vamos a decir nuevamente, y se puede usar en el mismo paciente. Y esto obviamente, o sea, evita que se haga una transfusión y obviamente va a ser un beneficio clínico económico, sobre todo en centros de alto consumo, ¿no? O sea, por ejemplo, si hablamos de una cirugía cardíaca, esa es una buena técnica para no tener que estar pidiendo tanta sangre, ¿no? Y ustedes saben cuánto cuesta un paquete globular. Hace un tiempo también se decía, bueno, entonces que el paciente haga su donación previa y, o sea, y esa sangre se le pasa en el pozo, o sea, si es que es necesario, ¿no? La predonación autóloga. Se ha visto de que en realidad su uso es muy limitado y solamente está recomendado en grupos sanguíneos raros o en anticuerpos complejos. Ya no es de uso rutinario como se pensaba antes. Eh, si vamos a hacer una transfusión racional, vamos a decir, la recomendación del 2023 es que se debe hacer en una hemoglobina menor de 7 en la mayor parte de casos, 7,5 si es una cirugía cardíaca y menor de 8 si es en cirugía ortopédica mayor o cardiopatía. La transfusión siempre tiene que ser en base a una valoración clínica, en base al sangrado activo que estemos viendo en ese momento y la perfusión tisular. Y obviamente el uso de cosas más de lo que es el Rotem, y cosas más, la tromboelastografía, etcétera, ¿no? Si ya es necesario activar el protocolo de hemorragia masiva, también igual. Lo debemos activar, acuérdense siempre que es 1-1-1. El ajuste debe ser dinámico con tromboelastografía. Hay que monitorizar calcio, temperatura y pH. O sea, como se dice, no es solamente pasar sangre, sino hay que ver todo. Y obviamente suspender oportunamente para evitar sobretransfusión. No, o sea, hay que seguir pasando, hay que seguir pasando. Pero si ya está con una hemoglobina de cosa más de mayor de 7 y es una cirugía no cardíaca ni es un paciente cardiópata, ¿qué seguimos pasando? ¿Hasta 8 hasta 9 hasta 10? O sea, no, o sea, si ya vemos que ya mejoró, ahí lo dejamos. Acuérdense que cada paquete que pasamos es un medicamento. Y como dije al inicio de esta exposición, todo medicamento es bueno para algo, pero malo para todo lo demás. Entonces, si queremos evitar tener alguna reacción adversa a la transfusión, es mejor pasar lo exclusivamente necesario, ¿no? Llevándonos a algunas ideas claves, tenemos que ver que la reducción del sangrado perioperatorio no solamente depende de una sola técnica, sino depende de un enfoque multimodal. Como hemos visto, hay varias estrategias que se tienen que usar. El manejo racional de la sangre es hoy un estándar internacional. Es algo que tenemos que empezar a hacer y de alguna manera tenemos que empezar a implementar en nuestros hospitales. Me llama mucho la atención, sobre todo cuando revisé este tema, de que justamente tuve la oportunidad de conocer un maestro en lo que es PBM a nivel de Latinoamérica. Y yo veía cómo eran sus esfuerzos al inicio, estoy hablando allá por el 2016, 2015, veía sus esfuerzos para empezar a implementar el PBM, ¿no? Y literal, o sea, y decíamos, eso tarde o temprano va a ser un estándar, ¿eh? Él siempre decía. Y en las clases y en las conferencias que daba, decía, es necesario que lo hagamos, es necesario que lo hagamos. Algunos colegas nos capacitamos en esa área, también, o sea, antes le decían también casting, entonces, y muchos nos metíamos a esos talleres porque lo veíamos necesario.
Y mire, actualmente ya lo consideramos ya como un estándar internacional. O sea, lo que dijo ese doctor hace varios años, actualmente es algo que sí o sí se tiene que hacer, ¿no? Hay que tener en cuenta también que hay que tener trabajo en equipo entre anestesiólogos y cirujanos. Como siempre digo, el anestesiólogo no es el que tiene que solucionar todos los problemas, sino que hay un médico tratante que también en algún momento va a tener que hacer, o sea, un tratamiento previo. Si, digamos, de alguna manera no está dentro de sus competencias manejar algunas cosas, pero sí puede derivar a ellas que sí lo saben, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que tengo una anemia preoperatoria, lo puedo mandar al hematólogo. El hematólogo se encargará de optimizar esa anemia, ¿no? Pero es necesario hacer todo ese tratamiento, ¿no? Estamos hablando siempre de cirugía programada, ¿no? Y la seguridad del paciente se va a fortalecer con protocolos institucionales y la aplicación de evidencia científica. Me quedo con un dicho de William Mayo: el interés del paciente es lo único que debe considerarse como un interés supremo. Agradezco la invitación a esta conferencia y bueno, estoy dispuesto a escuchar las dudas que tengan al respecto.